Ayer hablábamos del lamentable caso de los asesinatos en Chihuahua, de los 2 sacerdotes y del guía de turista, y seguimos ahí investigando. Pero ¿cómo el Papa? Sí, además de líder político, religioso, es un hombre de buena fe. Porque pone su mensaje, lamenta la violencia, cuestiona el que haya violencia, pero dice, la violencia no es el camino, eso no ayuda. Ayer expresé de cómo de manera muy responsable él aborda este grave asunto, pero sabe lo que estamos haciendo, está informado. Aquí está. La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Así no piensa mucha gente conservadora. Ellos están en la idea de que el mal hay que combatirlo con el mal. Y que la violencia hay que enfrentarla con la violencia. No, solo siendo buenos podemos ser felices y atendiendo las causas, que es lo que se está llevando a cabo como estrategia y vamos a continuar. Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo, en donde son capaces de inventar cualquier cosa en los periódicos, en la radio, en la televisión, ¿sí? Y no es un asunto de ustedes, pues, a los que respetamos muchos, es un asunto de los jefes de los medios. Es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante durante el periodo neoliberal. Entonces no era nada más el medio de información, sino eran sus vinculaciones con empresas, con corporaciones económicas, financieras. Y ahora pues no pueden robar, para decirlo así con toda claridad, como lo hacían. Pues ya tienen que pagar impuestos que no pagaban. Entonces, como ellos también son dueños de los medios, no generalizo, pues por eso la campaña, e inventan cosas. Y desde luego en asuntos muy sensibles, como es el de la pérdida de vidas humanas o el que extorsionen en iglesias, o sea, son asuntos muy delicados, pero todo, o en la mayoría de los casos,
con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua. Inmediatamente la campaña en contra de nosotros. El único prudente, porque es un hombre con convicción, es un verdadero cristiano, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco. Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona, y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios. Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México, porque en la independencia el papa no estaba de acuerdo. Bueno, aunque existe la polémica, se excomulgó a Hidalgo y a Morelos, a los padres de nuestra patria. En la época de la Reforma, sin duda, que fueron excomulgados los liberales,
y que se apoyó desde Roma la invasión francesa. Y cuando se asesina a Madero, apóstol de la democracia, el Papa de ese entonces reconoce a Huerta. Muy distinto a lo de Francisco, a lo del Papa Francisco, un gran dirigente político, religioso, humano. Presidente, en torno Pero a ver, el Papa, ¿qué dijo? ¿Sí? Cambios más logrados y cuánto es lo que falta. Las cosas que yo hice no me las inventé, ni las soñé después de una noche de indigestión, no. Recogí todo lo que los cardenales dijimos en las reuniones pre-conclave que tenía que hacer el próximo Papa. Todos éramos conscientes que el próximo Papa estaba ahí, que no sabíamos quién iba a ser. Entonces dijimos las cosas que había que cambiar, los puntos que había que tocar. Lo que yo puse en marcha fue eso que se pidió. O sea, original mío no creo que haya habido nada, sino que es poner en marcha lo que se pidió entre todos. Por ejemplo, la parte de reforma de la curia terminó con la nueva Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, ¿no? Que después de 9 años, 8 años y medio de trabajo y consulta, se logró poner lo que pidieron los cardenales, que ya se iba poniendo en práctica, porque los cambios se iban haciendo, ¿no es cierto? Y hoy día hay una experiencia desde el tipo de vista misionero, es decir, Predicate Evangelium, es decir, sean misioneros, prediquen la palabra de Dios, o sea que lo esencial es salir. Curioso, en esas reuniones hubo un cardenal que dijo en el texto del Apocalipsis que tomó aquello de Jesús, dice, estoy a la puerta y llamo. Era para entrar, si alguno me abre, entraré, qué yo. Él dijo, Jesús sigue golpeando, pero para que lo dejemos salir, porque lo tenemos aprisionado. Y eso es lo que pidió esa reunión de cardenales. Y cuando fui elegido yo puse en marcha eso. Enseguida, a los pocos meses se hicieron consultas continuamente, se fue un primer texto, después se consultó un segundo texto, hasta que salió la nueva Constitución. Y mientras tanto se iban haciendo los cambios, ¿no? O sea, no son ideas mías, eso que quede claro. Son ideas de todo el colegio cardenalicio que pidió eso. Más allá de su humildad, ¿hay una impronta suya, hay una impronta de la Iglesia latinoamericana? Eso sí. ¿En qué cambió esta perspectiva? ¿En qué posibilitó esta perspectiva? Es decir, la Iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande, ¿no? Si tomamos las conferencias episcopales, ¿no? Primera, bueno, Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, después Aparecida, siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios. Fue muy cercana al pueblo de Dios la Iglesia latinoamericana, ¿no? Y eso ayudó mucho, ¿no? Es una iglesia popular en el sentido real de la palabra, es una iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una iglesia de capataces de estancia con los agentes pastorales que mandaban, ¿no? Cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso, terminó siendo protagonista de su historia. Y eso en la iglesia latinoamericana se dio bastante. Hay un filósofo argentino, Rudolf Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo. Y tiene sus libros sobre la filosofía de un pueblo. Y esto creo que
es lo que vivió en parte la Iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización, ¿no? Por ejemplo, el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentalización ideológica a este camino de liberación, digamos así, de la Iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano, ¿no? Pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los populismos. Acá en Europa continuamente lo tengo que expresar. Acá tienen una experiencia de populismo muy triste, ¿no? Hay un libro que salió ahora, Síndrome, en 1933, que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, no confundamos populismo con popularismo. Popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano, ¿no es cierto?, la soberanía del pueblo. El populismo es una ideología que se mete a reagrupar el pueblo en una dirección, ¿no? Y acá cuando le hablas de fascismo, de nazismo, entienden lo que es un populismo en ese aspecto, ¿no? La Iglesia latinoamericana tuvo, evidentemente, y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos. Los ha habido y los seguirá habiendo porque esa es una limitación humana. Pero es una iglesia que pudo expresar y puede expresar cada vez mejor su piedad popular, por ejemplo, ¿no? Su religiosidad popular, su misma organización popular, ¿no? Cuando vos encontrás que a las patronales del Milagro de Salta te bajan los misas chicos desde 3.000 metros y todo para venir acá, hay ahí una entidad religiosa que no es superstición, porque se sienten identificados con eso. La Iglesia latinoamericana ha crecido mucho en esto. Y también es una iglesia que supo cultivar las periferias, ¿no? Porque la verdadera realidad se ve desde la periferia, ¿no? A mí me llamó la atención una conferencia que escuché de una filósofa, murió ya, Amelia Podetti. La frase era esta: Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur. O sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma. O sea, las periferias nos hacen entender el centro, ¿no? Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, andá a las periferias. Las periferias existenciales, no solo las sociales, las existenciales. O sea, andá a los viejos jubilados, son periferias, andá a los chicos, que de alguna manera te reflejan, andá a los barrios, anda a las fábricas, anda donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra un pueblo, anda a la universidad, pero ¿dónde están los pueblos, ¿no? Las periferias, ¿no? A los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad. Y para mí esto es clave. Una política desde el pueblo, que no es populismo, es respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo. Y ahí es donde usted ve, desde la periferia, la fuerza transformadora. Tal cual, ¿no? Y estaba pensando cuando usted hablaba de la iglesia latinoamericana, y Latinoamérica a partir de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta, digamos, una salida no neoliberal, sino justamente la construcción de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo, ¿no? ¿Cómo ve a Latinoamérica como región? Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? Y lo segundo que quiero decir es que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar
para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono, pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante porque es el perdón. Por eso, eso es otra cosa. Lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo. Porque ya estaba yo escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar de la ley del talión, de el que a hierro mata, a hierro muere. Y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, ni de ninguna persona con buenos sentimientos. Y entender que todos los seres humanos nacemos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y la paz es fruto de la justicia, no es el exterminio, no es la guerra. Entonces, sí, no, pero es que en el último comunicado o en las declaraciones hablaban, ¿sí?, en 2 ocasiones de que no eran suficientes los abrazos. Yo también puedo decir, o sea, hasta me hizo recordar, ¿no? Claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los fachos eso es lo que proponen. Pero sí dijeron, sí, y qué bueno que ahora, sí, el mensaje tenga otro sentido. Lo celebro. Hasta hubieron aplausos. Sí, y hubieron aplausos. Tengo la información, ¿sí?, y de conservadores que estaban ahí, ¿sí?, cuando se hizo esa mención. Y luego hubo también una declaración que no creo que la hayan tergiversado los medios, de el obispo de Morelos, en el mismo sentido. Entonces, el documento de ayer, que por cierto lo firma también el obispo de Morelos, es completamente distinto, es lo más cercano al pensamiento del Papa Francisco. Por eso quería yo expresar mi gratitud para que entre todos ayudemos a construir la paz. Y que no solo nos dediquemos al análisis de la realidad,
sino que busquemos transformar la realidad. Sí, y publicar todo. Ese es otro asunto. Estoy hablando nada más de una postura que me gustó mucho, que la celebro, de la Iglesia mexicana y de la orden de los jesuitas. Eso es lo único que puedo decir. La construcción de la paz requiere de muchas acciones, muchas acciones. Tiene que ver con lograr una sociedad mejor, tiene que ver con el combate a la pobreza, tiene que ver con el combate a la desigualdad, tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver con el combate a la impunidad, muchas cosas.